donde me bajo la... ¿Qué tal? Les damos la bienvenida y los saludamos aquí en la Iglesia Puerta del Cielo, Clavería, en la Ciudad de México. Y continuamos con nuestro estudio. Hemos empezado un nuevo tema, es acerca del temor, el cual pues nos atañe a todos de alguna manera. Hemos visto pues algunos síntomas del temor y algunas causas. Y más bien vamos a ver hoy, ¿verdad? Hoy empezamos a ver esto. Vamos a ver acerca de las causas del temor. Entonces, pues vamos a estar muy, muy al pendiente porque sabemos que todo tiene un origen. Y pues también vamos a ver cuáles son esas necesidades básicas y que cuando nos hacen falta, pues también nos produce un temor muy grande, ¿verdad? Así es, Vamos a así ver es. entonces cuáles Entonces son vamos a las ver cuáles son causas. las causas. Y para este tema de las causas del temor, pues no es tan fácil determinarlas. ¿Por qué? Pues porque es muy subjetivo. A algunas personas les puede producir temor una cosa y a otras personas exactamente lo mismo, no les hace absolutamente nada. Entonces, tiene que ver con las personas, tiene que ver con las experiencias, tiene que ver con muchas situaciones para poder determinarlas, este, para cada una de las personas, porque básicamente de lo que depende es de la percepción que tenga esa persona, ¿verdad? Entonces, la percepción que tenga cada persona es la que va a determinar a qué le tiene temor y a qué no le tiene temor, ¿verdad? Y también la forma en que lo va a manejar. Habrá quien se paraliza, habrá quien, pues al contrario, le sirve de estímulo para hacer las cosas mejor. Eso ya depende de cada persona, como todas las emociones en general, pero el temor es especialmente sensible en este tipo de cosas. Entonces, vemos, por ejemplo, en un pasaje que encontramos en el Evangelio de Mateo 14, lo voy a leer del 26 al 33 y comentamos un poquito. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y bueno, pues aquí nos podemos imaginar un poquito este pasaje, podemos imaginar lo que estaba ahí ocurriendo y podemos entender perfectamente la causa del temor de los discípulos. Vamos a imaginar que vamos vamos en una barca, sobre todo considerando la barca de aquel tiempo, en aquel lugar, pues no era un barco, no era un yate, era una barquita que se movía toda, y cuando van ahí precariamente flotando, pues resulta que ven a lo lejos, pues alguien que se acerca, que se acerca caminando. Pues evidentemente se asustaron muchísimo, dijeron, bueno, pues ¿qué es lo que está pasando? Se dan cuenta de que es Jesús, pero de todos modos el miedo ahí estaba. ¿Por qué? Pues por la situación en la que se encontraban en medio del mar, que bueno, realmente no es un mar, es un lago, pero de todos modos es muy grande, es muy profundo. Los judíos no son especialmente buenos en las cuestiones de la navegación. Entonces, para ellos el mar simboliza muchas cosas, simboliza el abismo y les produce mucho temor de toda la vida. Entonces, esto, pues están viendo que hay una tormenta, se asustan y cuando reconocen que es el Señor Jesús, Pedro, que es el valiente en todos los casos, el atrevido, le dice a Jesús, bueno, pues si eres tú, ordena que yo vaya a ti caminando como vienes tú. Y le dice Jesús, pues, órale, vente. Y hay que ver aquí la forma en que Pedro reacciona.
¿Pedro tenía miedo? Sí, igual que todos los demás discípulos. Pero Pedro tuvo el valor, primero, de hablar con Jesús. Y segundo, de bajarse de la barca, y empezar a caminar sobre un mar que estaba embravecido. Si nosotros lo pensamos, quién sabe si lo hiciéramos. Lo más probable es de que no, ¿verdad? Pero Pedro, sin embargo, lo hizo. Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero el problema de Pedro fue de que en vez de estar mirando a Jesús, empezó a mirar el viento, las olas, y empezó a dudar, empezó a tener miedo. Y entonces cuando apartó su mirada de Jesús, cuando dejó de tener contacto con él, pues se empezó a hundir. Se empezó a hundir, nada más alcanzó a gritar, sálvame, Señor, y al instante, quién sabe a cuántos metros se encontraba, pero pues ya ahí, al instante, el Señor Jesús lo tomó de la mano, lo sacó y regresaron a la barca. ¿Cómo regresaron? Caminando. O sea, el mandato que le había dado el Señor Jesús a Pedro de que caminara seguía siendo válido. Sí. Nada más que el bueno de Pedro perdió la concentración. Y muchas veces nos pasa eso, perdemos la concentración, empezamos a ver las circunstancias, empezamos a ver cosas que están a nuestro alrededor, empezamos a ver el peligro en vez de ver a Jesús, y entonces nos hundimos, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa del temor aquí en este caso? Pues la percepción que tuvo Pedro. Cuando estaba caminando, ahí no había temor. Pero cuando dejó de caminar, cuando empezó a ver las circunstancias, entonces Se hundió. se empezó a hundir. Pero el Señor Jesús lo sacó salvó. definitivamente de esa situación. Entonces vamos a ver ahora algunas de las causas. No podemos ser tampoco demasiado exhaustivos, pero las formas más comunes por las cuales el temor nos puede asaltar en nuestra vida diaria. A ver, pues empezamos. Pues vamos a empezar con el afecto. El afecto, pues, es una necesidad básica en el ser humano. Entonces, cuando tenemos esa amenaza de perder al ser querido, al amado, o a alguien en el cual nosotros tenemos mucho afecto, pues nos puede producir miedo, ¿no? Mucho miedo. La soledad, por ejemplo, ¿no? La soledad de quedarnos solos en la vida, de, pues de envejecer, de perder el atractivo. Mucha gente pues ha concentrado todo su esfuerzo, toda su energía en mantenerse joven y bello, y pues al estar viendo que va perdiendo ese atractivo, pues yo creo que es un golpe muy tremendo y muy difícil de aceptar y produce mucho miedo, ¿no? Eh, también las relaciones, por ejemplo, el rol cuando se amenaza el perder un lugar, una posición que se ha logrado, por ejemplo, pues, no sé, en el trabajo, eh, que se vaya perdiendo pues las habilidades, las capacidades y que pues ya la gente más joven ya pues está tomando las posiciones que nos correspondían o que tienen mayor habilidad, aunque hayamos sido muy buenos en nuestra área, pues se van perdiendo las habilidades y entonces estamos viendo que pues la gente joven pues ya hasta se burla, ¿no? Puede decir pues que es mejor, que tiene mayores habilidades y eso pues da mucho miedo, ¿no? De perder las capacidades. Entonces pues hay que tender que la solución para todos estos temores que podemos tener en la vida es pues la confianza de que tenemos de que Dios nos ama sobre todas las cosas, que fue tan grande el amor que Dios ha tenido por nosotros que envió a su Hijo a morir por nosotros para nuestro rescate. Y que entonces las circunstancias pueden ser las que sean y podemos perder todo lo que sea, pero Dios nos ama. Él nos ama y aunque quedemos solos, no estamos solos porque estamos con Él. Él está siempre con nosotros y lo ha prometido. Así ¿Verdad? es, eso es, ese es un hecho y es algo que nos debería de dar esa base sólida, esa confianza para continuar con nuestra vida.
Y a propósito de esto, pues está la seguridad. ¿La seguridad en qué? Bueno, pues está, digamos que la más recurrente, la seguridad económica, ¿verdad? Entonces, cuando hay algo que está amenazando tu estabilidad financiera, tu estabilidad económica, eso te va a producir temor, ¿verdad? Entonces, lo vemos continuamente. Ahora, pues no se ha dado, pero antes, cada fin de sexenio había una devaluación fuerte. O sea, no se devaluaba el 10%, se devaluaba el 30, el 40, el 50% la moneda. Entonces ya estaba uno esperando el golpe y ya sabías que iba a venir un problema. El temor de perder el trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, el temor de que puedas perder tus bienes. Entonces, eso también te va a producir una inseguridad, te va a producir un temor y sobre todo cuando estamos muy aferrados a las cosas, pues el hecho de que pierdas algo de esto te va a causar un impacto muy, muy grande que pues en ocasiones para personas que, sobre todo las que, ahora sí que las que tienen muchas riquezas, pues obviamente las tienen porque ahí está su seguridad, ¿no? No es tanto porque uno puede pensar, pues no se lo va a gastar nunca en su vida, ni sus hijos, ni sus nietos. Es cierto, pero eso es lo que les está dando a ellos la seguridad para poder vivir y para poder hacer lo que están acostumbrados a hacer. Entonces, la seguridad financiera es muy importante para muchas personas y para otras no. Hay otras personas que simplemente se conforman con tener lo suficiente para vivir día a día y realmente ni guardan ni atesoran y las cosas, pues no es algo que les esté llamando mucho la atención. Lo vemos, por ejemplo, en personas que tienen un ascenso rápido, ¿no? Un deportista. Yo creo que sería un caso muy clásico de personas que normalmente se crían pues en una situación de necesidad, ¿verdad? Muchas veces vienen de familias muy, muy pobres y sin embargo pues son buenos para un deporte, empiezan a hacer fama y de un día para otro pues tienen muchísimo dinero. ¿Qué hacen con ese dinero? Empiezan a atesorar, empiezan a comprar casas, empiezan a comprar coches, empiezan a comprar joyas, en fin, se ponen una destrampada impresionante. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron. Y entonces cuando tienen la oportunidad, entonces se van por el otro lado y entonces ahora lo que quieren es tener porque piensan que ahí está su seguridad, ¿verdad? Entonces, si tengo temor a perder parte de esta seguridad, entonces ahí voy a tener problemas. Dice el Salmo 56:11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si nosotros tenemos realmente la confianza en que Dios es nuestro sostén, es nuestro proveedor, más allá de lo espiritual, físicamente, materialmente, ¿en quién tenemos puesta nuestra confianza? ¿En Dios o en nuestro trabajo, en nuestra cuenta del banco, en nuestra casa, en nuestro carro? ¿En qué tenemos la seguridad? Si la tenemos en alguna otra cosa que sea diferente a Dios, vamos a tener temor. Si realmente estamos dependiendo de Dios, pues no importa lo que pase, sabemos que Dios, a pesar de todo, nos va a rescatar y nos va a tener en una buena posición, aunque quizá durante un tiempo le suframos, pero al final no vamos a tener ese problema. Eso va a ser superado de alguna manera, de una manera en que no nos podemos imaginar, pero que Dios lo ha hecho. Vamos, yo creo que tenemos experiencias personales que pueden comprobar este dicho, ¿no? Claro, y Sí, conocemos de personas que han perdido completamente y se levantan. Se levanta. O sea, de las cosas más terribles que puedan suceder y Dios tiene cuidado. ¿Se sufre? Sí, se sufre, pero siempre va a haber una salida. Y Dios va a levantarnos, siempre nos va a levantar. Así es esa breve tribulación momentánea, ¿no? De la Momentáneo, que habla que Pablo. produce en nosotros. Ok, Cada día pesa de ti. ajá, Ujú. así es. Y otra de las causas que nos pueden producir mucho temor y es la identidad. Yo creo que la pérdida de la identidad, cuando hay una amenaza en contra de la dignidad de nuestra persona, que nos hace perder
ese entendimiento de que quiénes somos. Llega un momento en el que hay confusión en nuestra mente, que ya no sabemos, perdemos el propósito de nuestra vida y podemos perder esta identidad, podemos perder la autoestima. Esto nos lleva, ¿no? Cuando tenemos temor, por ejemplo, al hombre, a una persona, que tenemos miedo al jefe y queremos quedar bien con él, pero nunca lo logramos, o con el papá, o con el esposo, no sé, o con la mamá, en fin, se pierde la autoestima cuando hay una persona, ¿no? Cuando se tiene la amenaza de perder lo que se ha logrado también, ¿no? Y pues esto en muchos aspectos, a veces si tenemos enfocado, por ejemplo, nuestra autoestima, como dicen, el dinero, o tenemos, por ejemplo, en nuestras habilidades, ¿no? Que yo soy buena para esto, pero perdemos esa habilidad por algún accidente, alguna situación, pues entonces ya nos sentimos que ya no servimos para nada y pues podemos pensar muchísimas cosas, o por algún error, alguna situación que perdamos nuestra reputación. Bueno, también eso, ¿no? De que tengamos una buena imagen y que de repente pues suceda algo, un equívoco, una situación, un chisme, no sé, y que vengamos a estar en la boca de todo el mundo y sea la deshonra, por ejemplo, para nuestro nombre, y muchas cosas que nos pueden suceder en la vida y nos han sucedido. Entonces, eh, también cuando queremos realizar algo y fracasamos, o sea, en los fracasos de algún proyecto que tengamos, algún negocio que queramos hacer, y fracasamos, entonces nos sentimos pues muy mal, nos sentimos que no servimos. Esto es muy, muy, muy común, pero la solución pues es saber que tenemos un muy alto valor para Dios y que, pues precisamente, o sea, cuando nosotros nos acercamos a Él, hablamos con Él y pedimos su consejo, pues Él nos va a llevar. Ya hasta estos fracasos nos van a servir de experiencia, nos van a servir de enseñanza, porque dice la palabra que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Todo, absolutamente. La situación más tremenda que pueda suceder, ayuda para bien. A veces no lo entendemos, a veces no nos damos cuenta hasta después, cuando ya vemos para atrás y vemos que ya salimos del ojo del huracán, ya salimos y vemos para atrás y dijimos, pues el Señor estuvo allí, estuvo sustentándonos, sosteniéndonos. Es entender entonces que nuestra vida vale mucho para el Señor. Dice la palabra de Dios en Isaías 12:2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, pues Él nos salva. Siempre nos salva. Cualquier circunstancia podemos acudir a nuestro Salvador. No nada más nos salvó del pecado o del infierno, sino que sigue siendo nuestro Salvador para todo lo que nos necesitemos. Así es. Un poquito nada más para ver este asunto de la identidad. Nos hemos encontrado, ¿no? Personas que en su casa o en su oficina, en donde sea, tienen una pared dedicada a todo a todos sus reconocimientos, sus títulos, todo. Ahí está todo, una pared llena ahí de papeles, de documentos que tienen su nombre como reconocimiento y como todo lo demás. Es gente que está muy basada en esa identidad. El día que esa identidad es amenazada, tienen graves, graves, graves problemas. Bueno, vamos con el siguiente, que es la proyección. ¿A qué se refiere con esto? Todos tenemos un plan de vida, ¿no? Entonces, todos tenemos un plan de vida, tenemos una meta a la cual queremos llegar, tenemos logros que nos permiten tener una cierta posición en un momento dado. Cuando esa proyección, cuando esos objetivos que nos trazamos se ven amenazados, también ahí vamos a tener problemas. Cuando ese éxito que yo estoy buscando a toda costa se ve amenazado y no se va a cumplir por alguna situación, entonces esto me va a producir temor,
de alguna amenaza, de alguna manera. Esto que me está amenazando, nada más lo voy a ver o voy a escuchar acerca de eso y hasta nervioso me voy a poner, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar una vez más que no debemos tener este temor porque este temor nos va a detener, nos va a estancar. Y si no se presenta esa, esa amenaza, de todos modos ya nos detuvimos por el temor. O sea que ya se cumplió en sí mismo sin necesidad de que apareciera esa amenaza. Nada más con saber que algo nos puede pasar, ya le tuvimos miedo y ya nos estancamos, ya nos detuvimos y ya el desarrollo de aquello que queríamos tener ya no se logró. Dice, dice la palabra en la segunda carta a los Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos, por pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si nosotros estamos conscientes, muy relacionado con lo anterior, de que nuestra competencia, nuestra capacidad para hacer las cosas, viene de Dios y no de nuestros propios méritos, entonces no vamos a tener temor. Aunque se nos presentara aquella amenaza, realmente que se presente, pues va a pasar un tiempo, vamos a pasar por una dificultad, pero la vamos a superar de la mano de Dios y entonces vamos a poder seguir adelante con los que estamos pensando. Realmente nuestra confianza tiene que estar en Dios. Si no la tenemos en Dios, cualquier otra cosa, cualquier otra persona nos va a fallar tarde o temprano. No se trata de que nos preguntemos si nos va a fallar, sino de preguntarnos cuándo nos va a fallar, ¿verdad? Y el enemigo es experto en que nos falle en el punto más crítico, en el punto más sensible, ahí es donde se va a hacer frente y vamos a tener una temporada que parece que nos está lloviendo, por un lado, por otro, por acá, por allá, por todo lado nos están tupiendo y no sabemos ni para dónde, de dónde defendernos. Y eso es algo que ocurre, no con mucha frecuencia, gracias a Dios, pero es algo que ocurre, ¿verdad? Viene una mala noticia y vienen otras más en cascada. Esto es para nosotros oportunidad para volver a retomar esa confianza que tenemos en nuestro Dios y saber que dependemos exclusivamente de Él y de que todo va a salir bien a la larga. En el momento no, pero a la larga vamos a tener esa victoria que Dios nos ha prometido como hijos suyos. Ok. Y bueno, también la necesidad básica de protección, todos necesitamos en algún momento o muchas veces nos damos cuenta o nos sentimos muy frágiles, muy expuestos, pues vemos tanta violencia o vemos tantas situaciones en la calle, en el país, en todo el mundo, y pues a veces nos sentimos tan pequeños, tan indefensos, y y pues necesitamos esa protección. O tenemos, a lo mejor estamos viviendo en una etapa donde tenemos que ser los fuertes porque estamos proyectando esa protección o esa fuerza, fortaleza a nuestros hijos en una situación difícil o lo que sea, pero no podemos estar así siempre. O sea, delante de la presencia de Dios es donde podemos ser realmente como somos. Y nos damos cuenta que muchas veces somos muy frágiles y necesitamos una cobertura paternal, necesitamos reconocer a Dios como nuestro Padre y a sentirnos así pequeños y acudir a Él con esa necesidad de protección hacia Él, porque todos lo sentimos, que a veces no lo queremos reconocer o a veces las circunstancias nos obligan pues a dar la cara o a enfrentar alguna situación con fortaleza, sí, pero tenemos un lugar donde podemos refugiarnos, que es en la presencia de Dios. Entonces necesitamos esa cobertura paternal cuando hay amenaza con la pérdida de quien nos protege en esta vida cuando, cuando perdemos, ¿verdad? A nuestros padres, a lo mejor, quedamos huérfanos, o cuando perdemos al esposo, o alguien que nos sustenta.
yo creo que es muy difícil y eso ha sucedido pues en toda la vida. No lo pensamos, no lo esperamos, no estamos nunca preparados para eso, pero puede suceder y sucede. Entonces, necesitamos ese refugio de protección y tenemos miedo. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué va a ser de nuestro futuro? Y viene la ansiedad. Entonces, ¿cuál es lo que necesitamos? Pues necesitamos comprender que la mayor protección pues viene de nuestro Señor. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Ahí está nuestro refugio, ahí está bajo la sombra de sus alas, como la gallinita que guarda a sus polluelos, ¿verdad? A veces, pues ni modo, o sea, en la vida tenemos que enfrentar todos nuestros retos, pero tenemos un lugar donde podemos refugiarnos, que es en la presencia de Dios, y ahí Él nos conforta, nos fortalece, nos aconseja, nos guía, nos instruye. Entonces ahí donde nosotros vamos a encontrar esta protección que viene de nuestro Creador. Si ya no tenemos con nosotros esas personas de autoridad o de fuerza que nos representaban una seguridad muy grande, bueno, pues ahí está el Señor, ¿verdad? Él es el que viene a suplir todas nuestras carencias. Dice Job 17:3, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? ¿Quién va a responder por nosotros? Muchas veces nos sentimos completamente aislados, solos, abandonados, pero tenemos un Padre, tenemos a Dios. O sea, necesitamos reforzar esa confianza y esa certeza de que Dios está con nosotros. ¿Es posible? Está con nosotros y está a favor de nosotros, Por nosotros por y en nosotros. nosotros. Entonces, eso es una gran, gran verdad que nos debe dar esa confianza. Ahora bien, cuando tenemos un ataque de temor irracional, un temor que va más allá de lo normal, normalmente este temor no viene solo, no surge así nada más de repente, sino que hay algo que lo va a disparar. Va a comenzar por una palabra, por una situación, por un recuerdo, algo nos va a disparar este temor. Perdón. Normalmente son malas experiencias del pasado, porque el dolor que nos causó aquella situación en un momento dado, si no los ponemos delante de Dios, ahí va a estar todo el tiempo molestando, todo el tiempo intentando quitarnos la paz. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar precisamente cuál es la raíz del problema para que entonces podamos desarraigar esa situación. Dice el Salmo 51:6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y aquí lo es muy importante, dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cómo voy a encontrar estas raíces? En lo secreto, en oración con nuestro Dios, Él nos va a mostrar qué es lo que nos está afectando, aún antes de que pase, para que no nos esperemos hasta que esté ocurriendo, sino que antes nos podemos dar cuenta y entonces podemos tomar medidas al respecto. Algunas experiencias que nos pueden disparar este temor irracional son, por ejemplo, las experiencias traumáticas. De ahí vienen pues un montón de cosas, ¿verdad? Puede ser el abuso físico, emocional o hasta sexual, puede ser un accidente, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una situación de rechazo, de abandono, de crítica, de malos tratos, ataques de animales incluso. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer en todo momento? Esto no nos vamos a esperar hasta que venga el temor y nos empiece a lastimar. Tenemos que estar continuamente dispuestos para que el Señor nos recuerde, nos haga ver cualquiera de estas situaciones y entonces las podamos enfrentar con el Señor de la mano. Y entonces podamos superarlas, porque todas estas fuentes de temor en su momento quizá fueron válidas,
pero pues ya pasaron 20 años, ya pasaron 30 años, ya pasó, ya no tenemos que estarnos preocupando toda la vida por esto, aunque pues obviamente ahí queda la herida, ¿no? Dicen que el que se quema con leche, hasta el jocoque le sopla. Entonces, es cierto, si tú en una ocasión pasaste una muy mala experiencia durante un terremoto, no, pues nada más pasa un camión cerca de donde estás, aquello se mueve un poquito y ya te estás volviendo loco. ¿Por qué? Pues porque te está trayendo un recuerdo de una experiencia muy dolorosa, muy traumática. Entonces necesitamos sanar esas situaciones antes de que ataquen, no cuando ya las tenemos encima, sino antes de que ataquen, para que entonces cada vez que pasen, pues, vaya bajando la intensidad hasta que llegue un momento en que ya podamos Superar. vivirla sin ningún problema, ¿no? Podamos considerar que eso ya quedó ya quedó superado. Yo me acuerdo que hace muchos años era un adolescente, iba en la calle y de repente así al dar la vuelta a una esquina, me salieron dos Doberman sueltos, ¿no? Obviamente no los traían amarrados, sueltos, y no me atacaron, pero nada más me empezaron a ladrar, los tenía brincando uno de cada lado, y con eso fue suficiente. O sea, yo nada más veía un perro y como que, y todavía ahora los perros, digo, pues ahí los tienes los de tu casa, ¿no? Los de las gentes conocidas. Pero un perro así en la calle a mí sí me da mucha confianza, ¿no? Mucha desconfianza y no me gustaría atravesarme con alguno de estos, ¿no? Entonces ves que viene un perro y le das la vuelta, te cruzas en la calle, lo que sea, para evitar ese tipo de situaciones, porque produjo una situación muy traumática y muy difícil de superar. Pero cuando estamos en el Señor, lo podemos superar y lo podemos lograr de esta manera. Pues si quieren lo dejamos aquí, esposa, para que todavía faltan algunos otros puntos, pero lo dejamos aquí y vamos a continuar la próxima semana. Este tema está bueno, está interesante y yo creo que es importante bueno. realmente que podamos personalizarlo, ¿no? Hacerlo propio para que entonces pues, nos deje de afectar eso que pues ya a veces no sabemos ni de dónde viene, pero el Señor sí sabe. Entonces el que nos ayude para poder superar esto. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta lección. Ayúdanos, Señor, por tu Santo Espíritu, muéstranos cuál es la causa de esos temores que todavía tenemos, Señor, y que nos perturban, que nos inquietan y que nos hacen dudar, Señor. Pues de todo, a veces, Señor, hasta dudamos de tu presencia o de tu protección, de tu cuidado. Te pedimos, Padre, que lo muestres claramente a nuestras mentes, a nuestras conciencias, para que podamos ponerlo, Señor, delante de ti, lo podamos echar fuera y que vaya habiendo una sanidad en nuestro corazón, en nuestra mente, en ese sentido, Padre. Yo te agradezco mucho por esto que estamos aprendiendo juntos, Señor. Te pido que hagas lo propio, Señor, con los que están ahorita conectados, con los que verán después el video, para que, Padre, puedan hacer esa obra, Señor, en sus corazones y se pueda tener una vida más tranquila, una vida mejor, alejada de este mal, Señor, que es el temor. Te damos muchas gracias por tu bendición, por tu protección, por tu fidelidad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y pues vamos a continuar la próxima semana con este asunto del temor. Que el Señor los guarde. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones.